la clase que vamos a ver un poquito, un repaso B. de algunas cosas que ya hemos visto. Vamos a hacer como un pequeño estudio más a fondo acerca de la DET, ¿sí? Tora. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito? Conocer los prefijos del hebreo. Ese es el propósito de este curso, de este día. Y vamos a empezar con el prefijo de la letra Bet. ¿Cuál es la idea? Ahorita lo que vamos a ver son los prefijos. Vamos a ver el prefijo de la Bet, el prefijo de la Hey y el prefijo de la Bab. Y todos estos ejemplos que están acá están basados en el Salmo 1, ¿sí? ¿Cuál es la idea después de acabar con los prefijos? Que nosotros hagamos una lectura del Salmo 1, pero entonces sigamos como con la línea de esta clase. Y como les decía, la idea es poder hablar sobre los prefijos hebreos, que en este caso, digamos, el prefijo que vamos a ver es el prefijo de la bet. ¿Listos? Digamos que no quiero avanzar explicando esto, si digamos hay todavía alguna duda respecto de las nekudot o de las letras. Por eso hacía la pregunta si existe alguna duda para ustedes o alguna dificultad para leer esta palabra. O si podemos continuar o si surge la duda, la resolvemos. More, disculpa, yo tengo una pregunta. ¿Sí, señor? En la O sea, para esa O es como una O diferente o algo así. En el caso que esta BAP se vuelve O, Sí, señor. porque voy a enfocarme de pronto esta pregunta. Podríamos obviar esta BAP y ponemos el punto acá y sería como lo mismo, ¿verdad? Si pusiéramos el puntico de la O en la TAP. Igual va a sonar Betorat. Va a sonar igual, pero por ortografía, muchas veces va a ir con la BAP que va a ser como la O. ¿Por qué? Porque esta BAP que se convierte en O es una O de mayor fuerza, ¿sí? Que tiene una fuerza, es más fuerte que si dijéramos la O simplemente poniendo el punto en la TAP. Entonces, esa es la diferencia, por eso es que viene esta BAP, porque es una BAP, es una O acentuada, ¿sí? Ese es el tema. Igual sucede cuando viene la U aquí. Nosotros de igual manera podríamos quitar la BAP y poner el punto acá, quitáramos la BAP y ponemos el punto acá, igual sonaría tú, que si pusiéramos la BAP con el punto acá, ¿cierto? Pero se hace es porque esta viene con una acentuación o una mayor fuerza, ¿sí? Es una BAP, una O o una U acentuada. ¿Sí, sí te logré responder? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, eso no lo habíamos hablado y es importante, pues, bueno, en este momento hablarlo. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas, o, no, o si hay alguna pregunta me pueden interrumpir, pero entonces vemos que esta palabra Betorat tiene una raíz en esta palabra que está acá, Torah. ¿Cuáles son las diferencias? Que la Hei pasó a transformarse en una tap, o sea, la cambiaron por una tap. Y adicional que atrás viene una bet, viene acompañada de una bet, ¿sí? Entonces, Torah solamente significa, pues, enseñanza, instrucción, o pues para nosotros es fácil decir, pues, que esto es Torah. Pero con la bet estamos diciendo que en la Torah, ¿listos? Por ejemplo, cuando alguien está en el estudio de la Torah, pues se le diría en Betorah, Betorah, Betorat. Esta tab cambió porque no es parte de la clase, pero es una transformación para un pasado o un futuro, ¿sí? Depende. Entonces eso es un curso más avanzado. Y aquí solamente vamos a estudiar esto que son las letras que van a venir detrás, ¿listo? En eso nos vamos a enfocar. ¿Qué significa? ¿Listos? Entonces, por ejemplo, esta otra palabra, este otro ejemplo, ¿quién me ayudaría a leer lo que dice acá? Atsa. Atza.
Listo, muy bien. Se compone una AIN, que es la número, ¿recuerdan? 70. 70. La SADI, que es la número 90. 90. Muy bien. Y esta palabra lo que significa es consejo. ¿Listo? Como un consejo. Y pues si le agregamos la BET, acá pasó lo mismo, está hey, se cambió una tab por el tiempo gramatical en el que se está hablando, pero al agregar la BET, acá sucede algo. Por ejemplo, como aquí venía acompañada con una A, viene acompañada con una A, esta de acá también tomó la A, ¿sí? Entonces, acá ya le diríamos va atzat, ¿listo? ¿Qué significa? En el consejo, ¿cierto? En el Salmo dice que el hombre dichoso no sigue el consejo de los malos, ¿cierto? Entonces la palabra ahí es ba'atzat, ¿listos? Entonces, por favor recordar que cuando una palabra está acompañada de la verb, lo que significa es en o dentro de, ¿listos? Otra palabra que tenemos acá es esta por favor, alguien que me ayude también a leerla. Una. Ona, muy bien. Viene con la nun, que es la número 50, ¿verdad? La nun, la número 50. ¿Listos? Entonces, ¿qué significa una estación? O como la estación del tiempo, ¿sí? Estación de otoño, primavera, bueno, ese tipo de estación. Y de igual manera, cuando agregamos con la bet, significa que estamos ubicados en esa estación, en la estación, podemos decir la estación de primavera, y para decir que estamos en esa estación diríamos Beito, ¿sí? Acá ya hay un cambio un poquito más fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí eliminaron la VAP, ¿cierto? Como yo les decía, digamos, esta VAP se puede eliminar pues porque ya no existe una acentuación en la palabra, digamos aquí esa acentuación se perdió, ya no existe esa acentuación y cambiaron, en vez de decir con la O, esta pasa a decirse con la I. Y de igual manera, esta to hace parte de un sufijo que es de una clase más avanzada y puede estar significando entre el tiempo gramatical y también entre masculino y femenino. Entonces, o un posesivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que vamos a ver más adelante y por eso es que, digamos, esta palabra cambia tanto. Ese tipo de estructuras que se están cambiando, solamente hay que memorizarlas, ¿sí? Podemos aprender acerca de los prefijos, que son las palabras que acompañan antes de, o las letras que acompañan antes de una palabra, los sufijos, que son las que acompañan después de una palabra, ¿sí? En este caso va a ser esta to, ¿sí? Pero realmente cuando veamos en el Salmo 1, la palabra beito viene de la raíz ona, ¿listo? Que significa estación. Y beito significa en la estación, ¿listos? Bueno, recordarles pues que si tienen duda, pues por favor me interrumpen si les nace alguna duda. Bueno, esta otra palabra, por favor alguien que me ayude a pronunciarla. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Chipot? No sé, no sé. Shiput. Shiput. ¿Chiput? Ah, chiput. Sí. Recordemos que está la P. La P es la número. ¿Recuerdan qué número es la P? La P es... Ah, era chiput, pero casi. Sí, estaba cerca. Bien. Entonces la P es la número 80. La Shim, ¿recuerdan qué número es? La P, 300. la 300. ¿Listo? Y la TAP es la número 9, si no estoy mal. Sí, la 9. 9.
Entonces, pues, sin embargo, aprovechamos para recordar la gematría. Siempre es bueno que hagamos un pequeño resumen o recuento de eso. Entonces tenemos acá shiput, que significa juicio. Esta palabra significa juicio. ¿Listos? Y vamos a ver cómo cambia al agregarle la bet para decir en juicio o en el juicio, en X o Y juicio, ¿cierto? Entonces se dice Be, bamish, Bamish. bamishpat. ¿Listo? Entonces, pues aquí ya vemos la bet que está haciendo ese prefijo y esta raíz shpat, vemos que está con esta misma estructura de shiput. Shpat viene esta estructura shput, ¿sí? ¿Qué hicieron acá? Volvió y se perdió la VAB. Ya no existe la VAB, esta VAB está haciendo de vocal, pero como ya la acentuación seguramente, bueno, ya se perdió, entonces pues ya no es necesario poner esta U. Y de hecho, pues ya tomó una estructura o una vocal de la A. ¿Sí? Todos estos cambios, todas esas cosas simplemente hay que memorizarlas, ¿sí? ¿Cómo se dice? Es un tema de memorización. Antes, digamos que las Nekudot es una ayuda para que ese ejercicio de memorización no sea tan difícil. Pero de igual manera, pues aquí vemos, por ejemplo, que es difícil saber cómo voy a cambiar, cómo voy a quitar una VAB y cómo ahora en vez de la U ponemos una A. La solución es memorizar, ¿sí? Entonces este es un tema que pues solamente se adquiere a través de la práctica, de practicar el hebreo, leer los salmos, esa es una gran invitación que les hago, que empiecen con los salmos porque hay muchos salmos que tienen palabras repetitivas y les va a ayudar a que ustedes adquieran significados o más palabras, conocimiento de más palabras, ¿listo? Entonces, bueno, Bamishpat significa en el juicio, en el juicio. Perdón, More, por eso es que aparece, digamos que por esa estructura que aparece la BAD, la BAB, por eso, o la B, perdón, por eso también aparece la MEM, es bueno, por esos cambios que usted menciona, y bueno, y el resto, porque todo cambia. Sí, por ejemplo, aquí esta mem puede ser también un prefijo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que hay prefijos, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, a continuación, que la hey es un prefijo, ¿sí? Hey. Y yo puedo usar más de un prefijo en la misma palabra. Por ejemplo, puedo usar aquí para decir en la Torah, yo puedo llegar a usar la bet, la hey, y ahí sí digo Torah. Entonces tendríamos bet, hey, y ahí sí empiezo desde la tab. ¿Sí me hago entender esa parte? Es lo que sucede acá. Tenemos el prefijo bet, el prefijo de la mem, y ahí sí comienza la palabra. Entonces, este se agregó porque este también es un prefijo. ¿Listos? Una preguntita, More. ¿Sí? La primera, digamos acá donde dice chiput, ¿sí? ¿Sí? Y Acá. con el prefijo dice, sí, y con el prefijo dice bemishpat, Bamishpat. bamishpat. Sí. O sea, acá en la primera es una P, ¿cierto? Acá es una P. Sí, Y aquí aquí me cambia. faltó fue el punto. Aquí me faltó el Ah, punto. correcto. Sí, ahí pueden escribir el punto. Ustedes pueden corregir en sus notas, escriban el punto. Y sí, claro, acá es Bamishpat. Esta es una P. ¿Listos? Bamishpat. Listo. Entonces, por favor, preguntas, comentarios acerca del prefijo. ¿Entienden la idea de cómo usar un prefijo? Sí. Listo. Sí, señor. Sí. Ok, bueno, perfecto. Esa es la idea. Estos temas, al principio, pues obviamente pueden presentar cierto, como de pronto un poco raros, por lo que no estamos habituados, pero cada vez más se nos va a hacer como más fácil, ¿listo? Entonces, vamos a continuar con el prefijo de la hey, ¿listos? La hey es un prefijo que es usado como un artículo, es el artículo español. ¿Cuáles son los artículos del español? Son estas palabras que están acá. El, la, los y las.
Digamos como cuando queremos dar un título, el carro, la casa, los caballos, las niñas, ¿sí? Entonces, para eso vamos a usar el prefijo la G. Y, por ejemplo, en este caso tenemos la palabra Eretz. Esta palabra es bien conocida, ¿cierto? Aleph, Resh y Tzadi. Tzadi, Eretz, Eretz. Al final viene con una TZ. Entonces, al agregar la G, por favor, si alguien me ayuda a leer aquí, esta palabra de la derecha. Aretz. Haaretz. 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 Suena una doble A, porque pues precisamente hay dos A que curiosamente son As alargadas. Entonces, esta parte es Haaretz. ¿Listo? Aretz. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? La tierra. Pues porque ya sabemos que el prefijo es la. Puede ser el, la, los, las. Este prefijo se puede volver las dependiendo del sufijo, ¿sí? ¿Recuerdan que dijimos que era un sufijo? Ay, dijimos fue prefijo. Sí. ¿Sí? Prefijo es el que va antes de la palabra, pero el sufijo es el que va después de, o sea, un acompañamiento que se usa después de la palabra. En esta clase, pues estamos viendo los prefijos, pero allá en la diapositiva anterior vimos unos sufijos, que eran la tap. ¿Por qué vuelvo a nombrar esto? Porque es que esta hey, ¿cómo se va a volver las? Sí, porque por ejemplo en este caso, acá dicen los hombres. ¿Cómo esta hey se volvió los? ¿Cierto? Depende del sufijo, porque el sufijo a veces nos dice si es en plural, y si no tiene el sufijo, pues es en singular. ¿Listos? Entonces, cuando veamos la clase de sufijos va a ser cada vez más claro. ¿Listo? Entonces vamos a continuar aquí con esta palabra. Ish. Esta palabra es bastante fácil también, bien conocida. Ish. Viene Aleph, Yod y la Shin. Y, por ejemplo, en esta letra, en esta Shin, no viene acompañada con ninguna vocal, solamente le pusieron el puntico para saber si era Shin o si era Sim, pues en este caso es la Shin. Y por eso decimos Ish. ¿Listos? Y ahora viene acompañada del prefijo de la Hei. Y la Hei, pues en este caso es los. Y tenemos la misma estructura Ish, los hombres. ¿Listos? Los hombres. Bueno. Vamos a seguir con otro ejemplo. Perdón, More, ¿sí? con usted, ¿puede volver a repetir? Lo que pasa es que, digamos que en el primer ejemplo de Aretz, la tierra, digamos que uno, bueno, está la Hei con la A y uno dice, bueno, esa es muda y ya sabemos que la tierra. Pues porque ese es el prefijo, sufijo, ya ni el prefijo. Entonces, prefijo. Entonces, pero para saber qué es los que cambia a ese, ¿cómo es que se llama? ¿Esta palabra? Plural. Sí. Por favor, ¿puede repetir? Qué pena. Yo sé que El usted lo dijo, sufijo, pero no lo... por ejemplo, aquí digamos, no es igual a la palabra. Si te das cuenta, Aleph, Yod, Shin, ¿cierto? Y esto significa hombre, ¿listo? Y acá está lo mismo, Aleph, Yod, Shin. Entonces, digamos que aquí no tiene nada que nos indique que esto es un plural. O sea, no tiene algún acompañamiento. Mira, esta yod mem es un sufijo. Te adelanto eso. ¿Qué significa este sufijo? Es un plural en masculino. En todas las palabras que tú encuentres que terminan en im, reshaim, sadikim, entonces todo eso quiere decir que es un plural masculino. Im. En este caso, por ejemplo, no está. Por Sí, es ejemplo, que ahí, perdón, Morea, con ahí yo podría decir que dice es el hombre. el hombre. Asimilándolo a la tierra, yo podría pensar que ahí dice es el hombre. Correcto. Entonces aquí Es por eso la confusión. es un error mío. Sí, está muy bien. Está muy bien que lo hayas dicho, porque aquí debió haber dicho
Aishim, Aishim. Y ahí sí dirían los hombres, sí. De pronto fue en la forma en que interpreté el salmo y pensé que decían los hombres, no me di cuenta de eso, ¿sí? Entonces, claro, aquí la mejor, traducción sería el hombre, porque dice, bienaventurado el hombre que no siguió en el consejo de los malos. Pues claro, Aish. ¿Listos? Tienes toda la Entonces razón. entonces en ese caso decimos no los hombres, sino el hombre. El hombre, correcto, sí. Porque no tiene acompañamiento del plural, no está acompañado con un plural. ¿Cuál es el plural que debió haber sido acompañado para que dijeran los hombres? Esta palabra yodmen. ¿Listo? La men sofit. Sofit, porque está al final. Ay, Entonces, perdón. si hubiera estado con la yodmen, sí diría los hombres. ¿Listos? Muy buen aporte. Ajá. Muy buen aporte. Entonces, vamos a continuar con la siguiente palabra. Y esta palabra cambia bastante. Yo, la verdad, estuve buscando en el diccionario acerca de malvados y lo único que se encuentra es la palabra ra. ¿Sí? Ra. Eso significa malvados. Resh, ain. Pero en el Salmo, cuando dice los malvados, dice arre, sha, im. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá ya vemos que este im es un plural y Ahí sí la tiene hey, plural. Ajá. correcto. Y la hey, en este caso sí lo tomaríamos como los, porque tiene que jugar con el plural. No podemos decir el malvados, sino que juega con el plural y ya, digamos, los malvados. Entonces, la raíz de esta, nosotros sabemos que un malvado se le llama Rasha, ¿cierto? Rasha. Sí, sí. Reshim Ain. Pero pues puse este ejemplo aquí, la raíz viene de la raíz Ra, que es malvado, porque en el diccionario no encontré, no estaba así la traducción con Rasha de malvados. Malvado, ¿listo? Entonces, pues Ahí sí preferí decimos poner, los malvados. señora, Ahí sí decimos los malvados. los malvados, correcto, muy bien, Ajá. muy bien, listos. Ahora una cosa, ¿qué palabra está escrita acá? ¿Quién podría leerla? Shamain, pero porque me la el cielo. Porque te la sabes, bueno, bien, Sí. perfecto. No, aquí falta algo. Pero, por ejemplo, ahí cómo sé yo, porque yo sé que la shin para que sea shin debe tener un puntico, o si es sin, y ahí no tiene ninguno. Exacto, entonces por eso preguntaba, ¿qué le falta? Ese puntico. Si no está el punto, Ajá. no sabemos si es shin o es sim. Entonces, ¿dónde debería ir el punto? A la derecha, arriba a la derecha. Correcto. Entonces el punto debe ir aquí, eso es lo que faltaba. Apenas la leí y me di cuenta, entonces lo que falta es un puntico aquí a la derecha para que ahí siga Shamain. Shamain es una palabra que se usa como en plural, como en singular. Creo que la única palabra que sucede eso. Decir cielo o decir cielos se usa esta misma palabra. Es una palabra pues que está en plural. Por ejemplo, lo mismo sucede con Elohim. Elohim es una palabra en plural, pero que realmente se usa para hablar de la unicidad del Eterno, porque pues le llamamos Elohim, y también es una palabra en plural para llamar a los jueces, ¿sí? Entonces, es de esas palabras que es la misma en plural y en singular, ¿listo? Y con relación al prefijo, entonces ahí no, es igual. Sí, depende del Ajá. contexto, ¿sí? Depende del contexto. Entonces, por ejemplo, si la persona quiere dar a entender que está hablando del cielo en algún tipo de contexto de la conversación, pues ya la persona sabrá que la Hey tomó el artículo de él. Y si él de pronto está hablando en plural, no sé, que de pronto está hablando de en general del mundo, los cielos en el mundo. Entonces ya sabemos que está usando el artículo los. ¿Listos? Y yo Entonces, puedo decir el cielo. sí, porque digamos, quizás estamos hablando del cielo únicamente en Colombia, es diferente al cielo en África, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces puede ser, por eso digo, depende del contexto, puede ser que la persona esté hablando del cielo, ¿sí? ok. Ujú. Entonces, aquí, ¿cómo leemos acá esta palabra?
Achamain. Ashamain. Muy bien. ¿Cierto? Ya aquí vemos el punto. Acá sí ya no falta el punto. Ashamain. ¿Listos? Los cielos. Ok. Vamos a continuar. Solamente para recordar. ¿Qué significados tiene el prefijo de la bet? ¿Me recuerdan? En, dentro Será y de. en la, En, dentro y de. O en ¿Sí? o dentro de algo. O de, pero sí, perdón, en o dentro de. Ujú. Listo. Y el de la hey, El, los. Bueno, el, la, los, ¿no? el, la, los o las. Los o las. Ah, ok. ¿Listo? Son Listo. 4 artículos, acá los voy a mostrar. El, la, los y las. ¿Listo? Perfecto. La chiquilla. Listo, entonces continuamos con el prefijo de la VAP. La VAP también es un prefijo, entonces prefijos hay alrededor de unos 5. No todas las palabras son prefijos, todas las letras no son prefijos, solamente estos que estamos enseñando hoy. ¿Listo? Para que esto no genere confusión. Entonces, vamos a continuar con el de la VAP. ¿Alguien se acuerda cuál es el significado de la VAP? wow. ¿Qué significa? ¿O de dónde Y- nació la VAP? ¿Se acuerdan del palo hebreo? ¿Del qué? ¿Del palo hebreo? Como una estaca. Una estaca. Aumentar, asegurar, Aumentar. gancho, estaca de carpa. Entonces, Estaca de carne. es La correcto. estaca, donde se amarran las cuerdas. Exacto. Entonces, la estaca sirve para unir la tienda con la tierra. Y en ese mismo sentido es su significado y en ese mismo sentido se usa su prefijo. ¿Para qué sirve la estaca? Para unir. Entonces, por eso como prefijo significa y o además para adicionar. ¿Listos? Entonces, ese es el concepto de la VAP. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos acá unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, esta palabra, venimos de la misma palabra Torah, y aquí está un poco de lo que yo les decía, que a veces la misma palabra puede tener dos prefijos. Por ejemplo, aquí tiene el prefijo de la Bab y el prefijo de la Bet. Entonces, la Bab significa y. Por ejemplo, si vamos a decir carro y casa. Entonces, aquí está siendo usado en ese contexto para unir con otra palabra. Y la Bet quiere decir que es en. V-Torah. V-Torah. Y en Torah. Torah, pero como termina en to, esto es un posesivo. Este to es un posesivo y por eso dice en y en su Torah. ¿Listos? Entonces, estos son los sufijos que les cuento, que eso vamos a darlo en otra clase. Esas sí son unas clases bastante largas, pero son bastante enriquecedoras. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una palabra bien estructurada, bien compleja. Y pues cualquier persona que leyera esto no sabría que dice Torah, ¿cierto? Porque está llena de prefijos y llena de sufijos, los del final. Entonces, por eso es tan importante conocerlos. Entonces, la Bab significa y, la Bet en Torah, y el To significa un posesivo de suyo. V, en la Torah del Eterno. ¿Listo? Vamos a seguir con otro ejemplo. La palabra derech. Derech viene con una half sofit. ¿Listo? Derech. Derech significa camino. Camino. Entonces tenemos esta palabra u-bederech. U-bederech. ¿Listos? Entonces, ¿qué significará u-bederech? Y en el camino. Sí, y en el camino. Por ejemplo, acá yo puse y en camino, porque digamos el Salmo dice, y en camino de malvados no se paró, ¿cierto? Entonces, pues también puede significar y en camino. U-bederech, ¿listos? Bueno, si se dan cuenta, aquí también hay dos prefijos, la Bab y la Bet. Y desde derech ya viene la palabra camino, entonces hay un doble prefijo, U-B-derech, ¿listos?
Vamos a continuar con esta palabra, En el camino. ¿sí? Ahí la bet es una E, pero entonces no lleva el puntico en el centro. No, en este caso no. ¿Necesario? No, depende de la ortografía. Sí, de pronto se saca un B o una B más fuerte. El punto solamente quiere decir que no hay acentuación o no hay fuerza en esta parte. ¿Listos? Sí. Entonces, si no va al punto es porque no va con fuerza, mejor dicho. Vedere. ¿Listos? Y en camino. Bueno, sigamos con la siguiente. ¿Quién Pero empezaría? una pregunta, Moreno. Sí, claro. Ahí la Vedere, se lee la cheva, las dos punticos. Buen punto. Buena pregunta. Vedere. Sí, buena pregunta. Bueno, la voy a responder. ¿Qué sucedería si no estuviera la U? La B, la VAP. ¿Cómo se leería? Vedere. Vedere. Entonces, Se leerían los dos punticos. esa regla, por ejemplo, acá sucedió lo mismo. V, Torah, to. Ay, no, es la... Yo les comenté que una regla de la Sheva es que cuando no va al principio hace sonar solamente la Bet. Sí, Pero la palabra. acá se pierde esa estructura porque, digamos, si no estuviera el prefijo, sí se diría la E. Entonces, solamente en esos casos se rompe esa regla, ¿listos? Es bien bonito, sino que hay que estudiar. Sí, es repasar. O sea, realmente el consejo que les doy es bastante bueno que ustedes tomen los Teilim y hagan la lectura si ustedes no entienden. ¿Sí? La verdad, yo empecé leyendo los salmos sin entender muchas veces algo o nada de lo que yo leía. Sin Pero saber en el tiempo el Eterno desea que nosotros aprendamos y nos da la sabiduría para que nosotros aprendamos, ¿sí? Entonces, la invitación es que realmente nos tomemos, por ejemplo, nosotros leemos la Torah, ¿cierto? Pues para leer la Parashá y todo ello. Traten de hacer el ejercicio de leer por lo menos un verso, el primer versículo de la Torah, de la Parashá. Por lo menos eso. Y sigan así. Van haciendo ese ejercicio todas las semanas y ustedes mismos se van a dar cuenta que el Eterno les va a dar un ritmo en el que va a seguir no solamente un verso, sino ya después 2 versos, después 3 versos. Y así hasta que de punto se lean un capítulo entero, ¿sí? Ay, amén, amén. Es un ejercicio, un consejo que les doy para que ustedes mejoren muchísimo este tipo de cosas. Aprender que es un prefijo, un sufijo, eso les va a ayudar bastante, ¿sí? Porque a veces, como yo les dije, por ejemplo, en estas palabras de acá, muchas veces sucede que, por ejemplo, no sabemos que aquí dice una palabra que conocemos tanto como Torah, ¿cierto? Entonces, pues porque está compuesta de tantas cosas que nos distraen de saber qué ahí dice Torah. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo les comentaba, me hicieron una pregunta, que por qué aquí se dice B, viendo que hay una regla de la Sheva que nos dice que aquí solamente va a hacer sonar la letra, ¿cierto? Entonces, eso sucede es porque esta palabra, déjame un segundo, por favor. Porque esta palabra está acompañada de un prefijo. Si no estuviera ese prefijo, se leería la B, se leería con la E, ¿cierto? Y solamente en esos casos que está acompañado de un prefijo y la siguiente palabra tiene una sheva, entonces aquí se lee B. ¿Listos? Perdón, More, entonces yo siempre cuando vea una palabra así con ese prefijo, entonces, o sea, esa sería la bat y un puntico, ¿cierto? Sí. ¿Siempre va a ser un prefijo? Sí, Siempre. no siempre, pero digamos que, o en general sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay varias letras que son usadas como prefijos y hay palabras que pueden empezar con esas letras, ¿sí?
pero a través de la práctica ustedes se van a dar cuenta o aprender a reconocer cuándo es un prefijo. No es difícil, Bueno. realmente no es difícil porque son muy pocas las palabras que empezarían con bab, ¿sí? Sí. Digamos que eso se puede ir viendo a través de la lectura y la experiencia, ¿sí? Entonces, pues sí, claro, pueden haber palabras que empiecen con bab o que empiecen con bet, pero entonces hay que saber descubrir cuándo es un prefijo, y eso lo pueden lograr comparando con el español, ¿sí? Ustedes lean en hebreo y comparan con el español y ahí se van dando cuenta, es una forma. O conociendo las palabras, por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, Laila. Laila, sabemos que es noche, es una palabra que usamos bastante para decir Laila Top, ¿cierto? Laila Top. Sí. Entonces, cuando esa palabra va con una bab al principio, no, ya sabemos que esto es un prefijo, el prefijo de la bab, y lo que está diciendo es y noche. Por ejemplo, cuando dice que el justo medita en su Torah de día y de noche, entonces acá dijo y noche. ¿Listos? Y noche. More, ¿es posible que con el prefijo que vimos antes, con la hey, tuviéramos también es la hey, y con la a, y pudiéramos decir la noche? O sea, empezaría con hey y terminaría con hey. ¿Eso es posible? Sí, es posible. Sí, ¿La noche? Ah, sí. ok. Podría O sea, decir va a Laila. Va a Laila, ¿sí? Ajá. Habría que saberlo decir porque si la persona, digamos, no da esa pausa que da la hey, diría va Laila, le sonaría igual. Pero entonces, si hubiera una hey acá, habría que decir va a Laila, ¿sí? Ah, ok. ¿Ok? Pero bueno, este Gracias. no es mi caso. Entonces, Vale. pues, tocaría solamente va Laila, ¿ok? Va Laila. Sí. Bueno, la última palabra que vamos a ver hoy es, por favor, ¿alguien me ayudaría con esta lectura? Mucho. ¿Moche? No, Mucha. Moshab. Mucha. Ah, ok. Claro, la Shim va acompañada de una A y una Bet. Entonces leeríamos Moshab. Moshab. ¿Qué significa Moshab? Asiento. Siento. Asiento. Listo. Entonces acá va acompañada de una Bab y una Bet. Ya sabemos que estas dos estarían siendo de prefijo, porque la palabra empieza desde el mem. Moshab, acá la tenemos, pero tiene una Bab y una Bet. Moshab. Mucha. Moshab, también la podemos leer así. Moshab. ¿Listos? Y dice y en asiento. Esta parte es cuando dice y en asiento de escarnecedores. No, no está. No sé. ¿Listos? Entonces, algo que nos va a ayudar también mucho para saber cuál es la correcta pronunciación es repasar con el canto del Salmo 1, que en algún momento se los envía al grupo. Entonces, vamos a recordar. ¿Recuerdan, por favor, cuál es el prefijo de la bet? ¿De la qué? El prefijo de la bet, ¿para qué sirve? Por dentro. O dentro de. Dentro de. Muy bien. El prefijo de la hey. El, la, los, las. Perfecto. ¿Y el prefijo de la bab? De la bad y o más. Pero. O además. Más Y- pero también. Es y o además. ¿Listos? Ah, además. Bueno, Además, más. Además. ¿Sí? además, simplemente. Sí. Esas dos. O además. O además. Listo. Entonces, bueno, espero pues que para cada uno de ustedes sea bendición. La próxima clase vamos a ver los demás prefijos con más ejemplos, ¿vale? Gracias, More. Son más o menos Gracias, More. como 6 consonantes que tienen los prefijos nada más. Sería como aprendernos cuáles son esas. 5. ¿Sí Sí, es así? alrededor de 5. Entonces, en la otra clase vemos los que faltan. Bueno, Ah, ok. Y nos hace el favor y nos manda las plantillas. sí, en un momento se las envío. Ay, sí. Ay, gracias, More. Perdón. Muchas bendiciones. Bueno, Claro. la mañana. Gracias, More. Bueno, Gracias. bendiciones.
Igualmente. Bendiciones.